Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listos? Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a comenzar con esta enseñanza que hemos tenido ya durante 6 semanas y vamos a continuar con ella todavía por un buen tiempo, porque queremos realmente que esto quede sellado, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sirva para nuestras vidas, que edifique realmente nuestra vida en todo. Señor, te damos gracias. Bendigo cada persona que hoy está en este lugar, dándote gracias porque tú les has traído para que puedan recibir más y más de ti. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Es una gran oportunidad el poder conocerte a ti, conocer de lo que tú nos dices, conocer de lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues recordarles, todavía están a tiempo de adquirir su libro. Es importante que lo tenga. Como les digo, pues apenas vamos por el capítulo, hoy empezamos el capítulo 4, son 10 capítulos, todos ellos son importantes. Usted todavía puede adquirirlo, si no lo puede hacer hoy, prevéngalo para la próxima semana. Realmente su costo es mínimo en comparación con lo que realmente aprendemos de él. Gente también que nos ve a través de Expande TV ha venido aquí a la librería para adquirirlo. Cuesta 50 pesos solamente este libro, que en verdad tiene una instrucción muy, pero muy importante para nosotros. Adquiéralo, no venga nada más así a secas, porque vamos a estar escribiendo, vamos a estar llenando espacios que son importantes para que también como tarea, como un recurso más, usted pueda ir escribiendo y aprendiendo más acerca de lo que estamos estudiando. Como en este caso, vamos a hablar acerca de la cruz. Este es un tema apasionante. Es algo en verdad muy importante para que todo cristiano pueda entender con claridad lo que significa la cruz. Un tema en verdad precioso. Hemos visto ya en el capítulo 1 lo que entendemos como la caída del hombre, cómo el hombre es responsable por sí mismo de lo que vive, de lo que pasa, hasta nuestros días. Hoy mismo usted es responsable de lo que le pasa en su propia vida. Si le va mal, si usted está en una posición equivocada, es usted. Usted es el responsable. No hay nadie a quien echarle culpas. En el capítulo 2 vimos lo que es el plan de salvación. Sí, usted es el culpable. Usted no tiene a quien echarle culpas porque usted mismo es el que ha provocado todo lo malo que haya en su vida. Pero hay una respuesta. Eso es lo increíble. Y la respuesta la dio Dios. Y por eso estudiamos en el capítulo 2 el plan de salvación, que no solamente tiene que ver con el hecho de que seamos salvos como lo entendemos de nuestra alma, de nuestro pecado, etcétera, sino también el que podamos vivir nuestra vida cristiana, viviéndola día tras día. El tercer capítulo ya habla un poquito más acerca de algo más profundo, que es la expiación sustitutiva. Expiar quiere decir hacer o tomar un sacrificio en pago de. Y eso fue lo que hizo precisamente Dios. Desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había provisto lo necesario para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de tener una expiación sustitutiva, algo que pagara en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y ahora, en esta ocasión, en este capítulo 4, estamos estudiando la cruz. Y dice ahí, luego, inmediatamente, un lugar de redención. Un lugar de redención. Un lugar en donde somos redimidos. Dice 1 Corintios capítulo 1, 18:
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para la gente que no cree o que no puede creer, es una locura. ¿Cómo es posible que alguien que muere en la cruz, que muere de la manera como murió el Señor, como un criminal, como una persona que en su época era considerado de esa manera, cómo es posible? Porque es locura. La gente no lo puede realmente recibir. Dice, pero a los que se salvan, aquellos que realmente creen en el Señor, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? El poder de Dios. El poder de Dios para transformar su vida. El poder de Dios para que usted tenga una vida que valga la pena vivir. El poder de Dios para que usted sea una persona que levanta nuevamente su matrimonio. El poder de Dios para que viva una vida diferente con su familia, con sus hijos. El poder de Dios para ser una persona transformada. Ahí está el poder de Dios. Y más abajo en la introducción dice entender. A ver, repite conmigo, entender. Otra vez, entender. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿tú entiendes? Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Usted cree que es para que los tenga yo aquí entretenidos y que pues, hay algo? No, es para que usted entienda. Tenemos que entender. La escritura usted la puede leer desde el pasta a pasta, pero si no entiende, pues no tiene nada. Usted leyó como perico o como sea, pero no entendió nada. Lo importante es entender para que una vez entendiendo, ahora sí, eso baje a su corazón y brote fe. Una vez que entiende usted los principios de Dios, una vez que entiende usted la palabra de Dios, una vez que entiende lo que Dios está tratando de decirnos, entonces ahora ya surge fe. Sí, yo creo en esto. Sí, yo acepto esto. Sí, yo quiero de esto para mi vida, porque has entendido. Por eso habla aquí, entender todas las implicaciones de la salvación es fundamental. Es fundamental. No solamente es el hecho de decir ya soy salvo, soy perdonado. No, hay que entender todo lo que significa. Y aquí habla de tres cosas. Básicamente, si podemos entender lo que significa esto, lo que significa la salvación en todo su contexto, podemos entender, número uno, que podemos vivir en libertad. Ahí dice, vivir la libertad que Cristo nos regaló. Primera cosa. Segundo, llegar a la plenitud para la que Dios nos creó. Y tercero, ejercer la autoridad para la que nos llamó. Estas tres cosas son indispensables para vivir aquí en la tierra. Yo necesito realmente entender, saber y practicar en mi propia vida que tengo libertad, que el Señor me ha traído libertad, que me ha liberado de la esclavitud más horrible que existe, que es el pecado, que es la perversidad. Y que puedo caminar en libertad con la frente en alto, que puedo ser una persona transformada, que ya se ha despojado del viejo hombre, que quiere caminar en una nueva vida y que quiere así también transmitirlo a su familia y vivir una vida diferente. Pero también necesito alcanzar la plenitud, porque el Señor dijo, el diablo, el enemigo, ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo necesito, en verdad, experimentar la plenitud de Dios, la abundancia de vida que Él me da. Él sopla aliento de vida a nuestras vidas. Yo necesito experimentar eso, pero también necesito ejercer autoridad, porque yo mismo soy mi propio enemigo, pero también hay enemigos que tengo fuera. El diablo está como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Yo necesito tomar autoridad sobre tentaciones, sobre cosas que me suceden, sobre cosas que estoy experimentando, y necesito la autoridad de Dios para hacer a un lado eso y seguir mi vida adelante. Pero si yo no entiendo, entonces usted no tiene nada, ni es libre,
ni tiene tampoco plenitud, ni tiene autoridad. Pero quiero decirle una buena noticia: es libre, usted tiene plenitud y usted también tiene autoridad. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo les doy autoridad, yo les doy potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Tenemos que entender que Él completó todo, que en la cruz ahí mismo se realizó todo absolutamente. No solamente la salvación, el perdón de mis pecados, la redención, etcétera, la restitución, sino que todo ahí fue hecho. Cuando el Señor dijo consumado es, todo quedó bajo su dominio, todo quedó ya redimido para nosotros. Entonces no se puede tampoco estudiar la salvación sin hablar de la cruz. Aquí menciona acerca de la justicia y la misericordia, pero quiero que anote por ahí abajito un salmo, el Salmo 85:10. Y este salmo dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y eso sucedió en la cruz. Aquí está hablando de que la justicia y la misericordia de Dios son claves para nuestra salvación. Pero ya 1000 años antes, ¿cuántos? 1000 años antes ya se había escrito esto. La misericordia y la verdad se encontraron en Jesucristo. La justicia y la paz se besaron en la cruz, en el Señor. Tremendo. Esa es la realidad que debemos nosotros vivir. En la siguiente página dice aquí que debemos contemplar esta maravillosa salvación. Tenemos que saber que Cristo venció. Tenemos que saber cómo Cristo venció. Tenemos que saber cómo en Cristo también nosotros vencemos. Y tenemos también que transmitir la salvación que Cristo da. Tenemos que transmitirla a otros. Estos son principios. Entonces es bien importante. El sacrificio que Jesús realizó en la cruz a favor de nosotros es el tema central de este capítulo. En la cruz. Dice Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos, con una sola ofrenda. Hebreos 10:14, ha hecho perfectos o ha perfeccionado para siempre a los que está santificando, o a los que ha santificado, o a los santificados, con un solo sacrificio para siempre. Esto fue un acto soberano de Dios. Como les dije, desde antes de la fundación del mundo, así estaba ya escrito que sucedería. Entonces, aquí en medio, enmarcado en color, nos está diciendo claramente que no es tan complicado lo que el Señor nos trata de enseñar. Dice que la escritura del Señor, la palabra del Señor es tan sencilla, es tan fácil de entender, que hasta los más simples, las personas que no han tenido muchos estudios o piensan que necesitan tener muchos estudios para entenderla, no, hace entender a todos, hace entender a todas las personas, tengan o no tengan estudios universitarios, pues tengan o no tengan grandes conocimientos. Porque la escritura, la palabra es espíritu, y la entendemos también a través de nuestro mismo espíritu. Entonces Dios no ofrece muchas soluciones para el pecado del hombre, para resolver la vida de usted y de usted y de usted. No hay, él no pone muchas. Y bueno, ahora tienes que hacer esto, y luego vas a hacer lo siguiente, y luego vas a hacer lo siguiente, y luego esto, y luego, y ahí te va otra serie de cosas. No. Él solamente ha declarado la cruz de Cristo. No hay mucho que pelear. Dios no ofrece muchas soluciones para los múltiples problemas que tenemos. Él entrega
una solución que es suficiente para todos: la cruz. Nada más, la cruz de Cristo. Todos tenemos diferentes historias, trasfondos, necesidades, pero para recibir la provisión todos tenemos que llegar al mismo sitio. Si usted quiere vivir una nueva vida, si usted quiere ser perdonado, si usted quiere ser redimido, restituido, si usted quiere realmente ser transformado, hay un solo lugar: la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, único en la cruz. No hay mucho. Por eso es realmente, para la gente que lo ve, dice: ¡ah, qué fácil! Es locura. ¿Están locos? ¿Cómo creen? No, pues es que no estamos locos. Es fe en el Señor Jesucristo, una vez que he entendido claramente cómo Él hace las cosas, entendiéndola. Ahora, Jesús sufrió en nuestro lugar la consecuencia de nuestro pecado. Y entonces allí hubo un intercambio, un amoroso intercambio que Dios Padre había previsto desde antes de la fundación del mundo. Él había ya habiendo visto todo esto, entregado a su Hijo para que hubiera un intercambio. Yo doy mi vida, tú me tienes que dar la tuya. Nada más que yo doy mi vida en la cruz y tú tienes que entregarme tu vida de todo corazón, y entonces serás transformado para siempre. Tendrás vida en plenitud aquí en la tierra y vida eterna en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Wow, es que es increíble. Es un intercambio en donde de veras nosotros somos los que salimos ganando. Un intercambio amoroso. Dice Efesios 2: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga: yo lo logré. No lo lograste. Es la gracia de Dios. La justicia y la paz se besaron. La misericordia ahí en el Señor. Todo fue hecho por Él. Entonces no se puede dar el caso de que yo hago esto otro, yo estoy haciendo. No estás haciendo nada, ni puedes hacer nada por tu salvación. Tienes que creerle a Él y seguir sus pasos. Este es el problema. Este es el problema. Yo les quiero preguntar, y que sean honestos: ¿cuántos de ustedes están leyendo su Biblia diariamente, ya sea a través del tiempo con Dios o su propia Biblia? Los demás, quiero decirles que están famélicos. ¿Sabe lo que es eso? Están flacos, parecen esqueletos y están a punto de morirse espiritualmente. ¿Sí me explico? Porque no puede ser que no se puedan alimentar de la palabra. Es importantísimo, porque si yo no puedo entender lo que se me dice ahí, entonces estoy desconociendo absolutamente todo. Absolutamente todo. Por eso es tan importante. Y necesito ser persistente. Ahora, ¿cuántos de ustedes, otra vez una pregunta, han leído toda la Biblia completa por lo menos una vez? ¿Ok? Los demás están ya a punto de irse al hoyo. Pero hay esperanza, ¿verdad? Todos tenemos esperanza en el Señor. Entonces, este es un intercambio en donde no podemos pensar de una manera lógica en cuanto a causa y efecto. Yo hago esto y entonces Él me va a salvar. Tú no haces nada, Él lo hizo todo. Es por gracia el que somos nosotros perdonados. Es por gracia el que recibimos autoridad. Es por gracia por lo que recibimos plenitud. Es por gracia por lo que nosotros nos mantenemos en autoridad en nuestra vida. Es la gracia de Dios operando en nosotros. Entonces, en este intercambio
es un intercambio de amor en donde Él pone todo y tú solamente tienes que creerle. Solamente tienes que decir: sí, Señor, yo creo en ti. Creo en ti. Eso es todo. Es como cuando el Señor le dice a Tomás que no creía que había resucitado. Y entonces, cuando están juntos, le dice: a ver, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mis manos y mete tu mano en mi llaga. Y este se queda sorprendido y le dice: y sé creyente. Le dice: y cree. Y entonces él cae y dice: Señor mío y Dios mío. Porque es por medio de la fe, no es por otra cosa. Por eso le dice: sé creyente, cree verdaderamente, no dudes. Y esto es lo que nos pide también a nosotros. Entonces, aquí podemos ver que en este intercambio, en lo físico, Jesús fue herido para que nosotros seamos sanados. Y en lo espiritual, Jesús fue el que pagó por nuestro pecado para que a cambio nosotros seamos perdonados y tengamos paz. Dice Primera de Pedro 2:24: Él mismo en su cuerpo llevó al madero, llevó a la cruz nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas. Entonces nos damos cuenta de estas dos consideraciones. Ahora, en este aspecto donde dice aquí el autor, para reflexionar, va a sacar usted su pluma o su lápiz, porque vamos a escribir. Pero aquí lo importante es esta frase: una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús en la cruz, lo que hizo ahí Dios mismo a través de su Hijo, fue perfecto. ¿Fue qué? Y para siempre. Una sola vez y para siempre. En el plan de redención de la humanidad de Dios Padre, su plan y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz fue perfecto. Y además, una sola vez y para siempre. Entonces, ahora sí, le damos la vuelta y usted va a escribir ahí. Encuentra esta frase en los siguientes pasajes y menciona la idea principal del mismo. Como no vamos a tener tanto tiempo para leerlos, se los voy a dejar de tarea, pero sí les voy a dar el contexto genérico de cada uno de los versículos. Hebreos 7:27: se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Bien. Hebreos 9:12: entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Y con qué entró? Con su sangre. Al lugar santísimo, antes de que llegara el Señor Jesús, era el lugar en donde se llevaba la sangre del sacrificio de un cordero sin mancha y se rociaba sobre ese lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, y ahí el pecado del pueblo quedaba cubierto, ¿verdad? Pero no podía entrar más que el sumo sacerdote, y una sola vez al año. El Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, dice la Escritura, porque hoy está sentado a la diestra del Padre. Él ya nos abrió camino para llegar ahí. Dice que ya no tenemos estorbo, podemos llegar, y entró una sola vez y para siempre. ¿Y con qué entró? ¿Con qué entró? Tenía que entrar con sangre, porque si no, no podía entrar. Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Entendido? A ver, ¿lo entiende? ¿Lo entiende? Desde miles de años antes,
El Señor fue educando al pueblo para irle enseñando: sin derramamiento de sangre no te puedo perdonar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay nada. Y el pueblo fue enseñado que tenía que matar a un cordero, un macho cabrío, no sé, algo para limpio, sin mancha, para que a través de su sangre hubiera remisión o hubiera el perdón del pecado del pueblo. Y lo fue llevando hasta que aprendiera, hasta que llegó el momento en el que envió a su hijo. Y él hizo el sacrificio en sí mismo, y él entró con su propia sangre al lugar santísimo. Y ahí nos ofrece a todos eterna redención. Entró una sola vez y para siempre. Pero no entró así nada más, entró con su sangre. Bien, Hebreos 9:26. Se presenta una vez y para siempre para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ahí Él se presenta para ofrecerse como un sacrificio para redimirnos, para quitar el pecado. Hebreos 10:10, la ofrenda del cuerpo de Cristo una sola vez y para siempre. Ahora, usted lo lee con calma en su casa, le escribe todo lo que quiera en estos 4 versículos, pero ¿cuál es el común denominador que podemos entender que existe en todo esto? ¿Qué? Una sola vez y para siempre. ¿Ok? Esto es algo que debemos entender. Ya no hay más necesidad de hacer sacrificios. Se hizo una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. Una persona sin mancha, cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, cuando está Juan el Bautista ahí junto al Jordán, bautizando a gente, levanta la mirada, ve a Jesús, que era en la carne su primo, pero ni le conocía, y dice: he aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios, el Cordero que había provisto Dios, el Cordero del Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la introducción a la vida de Jesús cuando comienza su ministerio. Entonces Él se ofrece una sola vez y para siempre. Y entonces se realiza el intercambio. Ahí tiene usted como título el intercambio. Pero esta ilustración que presenta aquí Alberto, el autor, me encanta. Por ejemplo, menciona que en la Navidad, pues en algunas ocasiones hacemos intercambio de regalos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se hace una especie de a ver a quién le toca a quién. Y entonces, pues ahí me tocó mi hermana, o me tocó mi hijo, o me tocó mi pariente, etcétera, los que vamos a estar en ese momento juntos. Y a mí, yo le tengo que dar un regalo, pero al mismo tiempo recibo también un regalo, ¿verdad? Eso es lo que sucedió aquí, un intercambio, ¿verdad? Un intercambio. Pero mire lo extraordinario de este intercambio. Dice aquí: hay un intercambio todo suficiente en la misericordia de Dios, y en este canje que ocurrió en la cruz obtenemos salvación, vida eterna y libertad verdadera. Y bueno, aquí en la siguiente página, la naturaleza de este singular intercambio. Dice: Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Ah, pues qué padre intercambio, ¿verdad? Él fue herido para que fuésemos sanados. Llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados con justicia. Murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida. El Hijo de Dios se hizo pobre con nuestra pobreza para hacernos ricos con sus riquezas.
El que nunca pecó cargó con nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria. Cristo soportó nuestro rechazo porque desde siempre hemos rechazado a Dios para que nosotros fuéramos aceptados como hijos de Dios. Una vez que decimos, ya no te rechazo, Dios, al contrario te anhelo, ahora quiero que me perdones, ahora acepto a Jesucristo, ahora entiendo lo que Él hizo por mí en la cruz. Cuando eso sucede, entonces recibimos la adopción y somos hijos de Dios. Recibimos realmente este título. Jesús cargó con nuestra maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. Ahora, esta lista puede hacerse gigantesca, ¿verdad? Ahí lo menciona. Y a este maravilloso intercambio se le llama nuestra gran salvación. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Conforme a todo lo que tiene. Ahora, ¿qué beneficios tan grandes vemos al enfocar en la parte que nos tocó a nosotros en este intercambio? Entonces, vea usted el intercambio que hay. Usted le entrega el regalo a la persona que le tocó y de repente recibe el regalo de la persona que también le tocó a usted para entregarle. Y abre usted el regalo y descubre algo extraordinario. Dice, ching, yo no le di nada. Yo ahí le di un listoncito rojo, ¿verdad? Que decía felicidades, ¿verdad? Y resulta ser que usted recibió un diamante o un anillo, un reloj de oro, ¿verdad? Yo no sé qué. Y dice, ching, pero ya se hizo el intercambio. Ya se hizo el intercambio. Y el que recibió el listoncito rojo que dice felicidades en esta Navidad, está feliz porque brotó de tu corazón. Y el que recibió el reloj también está feliz. También está muy contento, ¿verdad? De que recibió esto, ¿no? Entonces, el regalo de Jesús, fíjese, el paquete que nosotros entregamos de nuestro regalo contiene heridas, pecados, muerte, pobreza, vergüenza, rechazo, maldición y toda la lista que usted quiera. Ese es lo que usted está entregando en una cajita con su moño, ¿verdad? Y en contraste, ¿qué es lo que nos entrega Jesús? Perdón, sanidad, justificación, vida, abundancia, gozo, aceptación, bendición y paz. Y mucho más. Pero usted lo tiene que entender y creer. Con lo que empezamos en un principio. Ahora, desde luego nos damos cuenta que el canje, el intercambio es injusto. Es injusto. Pero, aun cuando nos puede provocar tristeza o a lo mejor no lo podemos creer, Jesús y el Padre anhelan que tú hagas ese intercambio. Que tú le digas, aquí están todas mis desgracias, mis pecados, mis heridas, todo la maldad, la perversidad, Señor, aquí está, lo pongo al pie de la cruz. Y en ese momento se hace un intercambio. ¿Tú crees que yo puedo quitar todo eso? ¿Tú crees que yo puedo recibirlo? Si tú crees, entonces, ahí te va el mío. ¡Pum! Y te entrega el regalo. Perdón, salvación, justificación, redención, vida, abundancia, gozo, aceptación, etcétera. Entonces, Él nos dio el regalo más hermoso que puede tener el ser humano. Y no es un reloj de oro. Es la vida misma. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Eso va a servir para que usted, al que está más atrás, como el que está más adelante, como el que se está por ahí rascando la cabeza, o el que se está comiendo las uñas, o el que ni siquiera me está oyendo, lo tiene que escuchar. Es bien importante esto. Y esta pregunta: ¿cómo puedo saber si ya realicé este intercambio? ¿Sabe cómo se le llama esto? La seguridad de la salvación.
¿cómo puedo estar seguro de que ya le entregué ese paquete a Jesús y Él ya me entregó a mí el suyo? ¿Cómo puedo estar seguro? Pues es muy sencillo. Ve qué paquete tienes en tus manos, el que vas a entregar. Uno que contiene heridas, pecados, muerte, pobreza, vergüenza, rechazo, amargura, maldición. Si todavía tienes ese paquete en tus manos, entonces no has hecho el intercambio. Si todavía eres un pecador, en pocas palabras, si todavía eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un fornicario, si todavía tratas de engañar y mentir y decir, pues todavía tienes ahí esa cosa. Ese paquete no lo has entregado. No hay intercambio todavía, porque sigues siendo un pecador. Y además anhelas seguirlo siendo. Y no quieres cambiar. Y te dices cristiano, y te dices una persona que ama a Dios, pero ahí tienes el paquete. Y a lo mejor nada más tiene 1 o 2 pecaditos por ahí, ¿verdad? Como tener otra mujer por ahí escondida, ¿verdad? O tener por ahí tirados hijos, o como tratar de tener un doble matrimonio, o como, yo no sé, pero ahí está el paquete. No lo has intercambiado y por lo tanto estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya me entendieron? ¿Cómo me doy cuenta realmente si ya hice el intercambio? ¿Qué tipo de paquete tienes en la mano? Cuando tienes el de justicia, salvación, gozo, cuando tienes el paquete de plenitud, cuando tienes el paquete de justificación, de vida, de abundancia, dices, ah, caray, ya no tengo el otro paquete, ya lo intercambié, ya no lo tengo, ahora lo he entregado a Jesús. Él lo tomó por mí, Él pagó todas esas cosas por mí en la cruz. Tomó el paquete, dijo, venga, todas estas cosas, ¿en verdad crees que yo lo puedo hacer? Sí, ven. Y entonces te da el regalo, te entrega otro. Pero si tú todavía tienes en tu propia posesión un paquete lleno de vergüenza, estás avergonzado todavía de lo que eres, entonces no has hecho el intercambio. Y si no has hecho el intercambio, no tienes salvación. La cruz no está haciendo el efecto para tu propia vida. Tú necesitas verdaderamente hacer el intercambio y decir, ya no tengo vergüenza, el Señor me ha librado, mis pecados quedaron en el fondo del mar. Yo sé que soy un hombre falible, soy pecador, etcétera, pero ya toda mi vida anterior, todo el pecado pasado ha sido perdonado, ha sido quitado de mí, y ahora yo puedo caminar en paz. Y Él me guiará y Él me ayudará. Y por eso envió al Espíritu Santo, para que sea mi ayudador y yo pueda caminar donde Él quiere que lo haga. Entonces, si tú entiendes que tu paquete es un paquete donde tienes perdón, sanidad, justificación, vida en abundancia, gozo, aceptación, bendición, felicidades. Vives en su gran salvación que ofrece la cruz. Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado o para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para ser salvo. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, dice aquí, para reflexionar, lee Juan 12:27 al 33. Lo vas a leer con calma. ¿Crees que Jesús sabía qué tipo de muerte sufriría? La pregunta pues es muy lógica, todo el mundo puede decir que sí, pero necesitas leer el pasaje y lo vas a entender mejor, porque Él no le pidió a su Padre que lo salvara de ese momento. Él estaba orando y Él no le dijo al Padre, sino fue a la cruz como estaba ya
desde antes establecido. Ahora, Juan 3, 14 y 15 dice que el Señor fue levantado. ¿Qué quiere decir esto? Que sería levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto. Fue levantado. Si el Señor fuere levantado, y si yo fuere levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. La cruz es un elemento, fue una herramienta de sacrificio donde el Señor murió, pero es el atractivo o la atracción que debemos tener, porque es el único medio en donde el Señor fue sacrificado por ti y por mí para que podamos tener salvación y vida eterna. No sé si han visto, me parece que los médicos, no sé si estoy bien, doctor, tienen como un simbolito, una serpiente enrolladita en algo, ¿verdad? Ese es exactamente lo que hacían los judíos cuando vino una plaga de serpientes y todo el que lo mordía la serpiente moría. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés, hazte un palo y en ese palo pon una serpiente, la enredas ahí, y todo aquel que mirara el palo ese, lo levantas y lo viera, aunque lo mordiera la serpiente, no moría. Ese ejemplo fue miles de años antes. Y en el Señor Jesucristo, Él dice, soy levantado, no como una serpiente obviamente, sino está poniendo el ejemplo de que al ser levantado, Él podría salvar a todos de la muerte. No de la muerte física, sino de la muerte eterna. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero así es. Y eso aparece en esos versículos. Entonces, Jesús fue a su muerte inocentemente, voluntariamente, pacientemente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde, llene estos espacios, lea la palabra. Son unos cuantos versículos para que usted los pueda escribir con su propia letra, los recuerde. Yo tengo una memoria que solamente puede recordar cuando escribo. Si tú me dices algo ahorita, mañana ya se me olvidó. Si me dices cómo te llamas, y hasta lo repito, sí, Fulgencio, Romualdo, pero no lo escribo, se me olvida. Así que muchos son así, escribe para que no se te olvide. Y vamos a ver ya nada más esta última parte acerca de la redención. Esta es una palabra que se oye y que se menciona en la Escritura, pero se refiere básicamente a la salvación que Dios, el Padre, dio a través de su Hijo en la cruz. Ahora, nada más vamos a leer esta parte y con eso vamos a concluir. Dice, redimir, viene de la palabra en griego agorazo, que significa comprar. La forma intensificada, o sea, mayor, es exagorazo. Denota el comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. La palabra explica la libertad obtenida contra recepción de un rescate. Entonces, el Señor no solamente hizo un agorazo, sino un exagorazo con nosotros, ¿verdad? Porque Él nos compró. En la época de Jesús, la esclavitud era común. Él nunca llegó a oponerse a ninguna ley, ni política, ni gubernamental de su tiempo. Él sabía que había esclavos. De tal manera que se entendía muy claro cuando alguien tenía un esclavo y era comprado por otra persona, en ese momento el esclavo quedaba en libertad. Y la otra persona podía decir, ¿eres libre o eres mío? ¿Verdad? En el caso con Jesucristo suceden las dos cosas. Me encanta. Eres libre y eres mío, además. Porque yo exagorazo hice contigo, ¿verdad? Porque te redimí absolutamente. Pagué para que tuvieras libertad y pagué para que fueras mi discípulo, para que me entregaras tu vida a mí. Increíble. Con el Señor Jesús suceden las dos cosas.
libertad que nos está otorgando. Ya no somos esclavos del pecado, pero aparte también eres mío. Ahora me perteneces. Wow. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por ese hexagorazo. Gracias por esa redención total y absoluta que nos has dado. Sabemos que tenemos libertad, plenitud y autoridad, pero también entendemos que nos compraste. Y nos compraste a precio muy, muy alto. Tu propia vida, tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y nos redimiste para darnos libertad, pero también para hacernos tuyos. Y yo voluntariamente quiero ser tuyo. Me compraste. Acepto que me compraste en la cruz con tu sacrificio, una sola vez y para siempre. Gracias, Señor. Hoy entiendo mejor, mucho mejor, lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. La próxima semana seguimos. No olvide comprar su libro. En verdad es una belleza que usted lo tenga, porque aquí hay un montón de cosas que usted... Expande.